Bueno, familia, habíamos quedado en que estábamos respondiendo la pregunta de por qué tenían oro. Denme un segundito que yo no he grabado aquí. Inicie grabación de vuelta. Ahora sí. Estábamos respondiendo la pregunta de por qué necesitaban oro. ¿Por qué estaba necesitando oro el pueblo? Mejor dicho, no el pueblo. ¿Por qué? ¿De dónde había salido el oro para la construcción de este becerro? Era oro que traía el pueblo. Recuerden que cuando salen de Egipto, el pueblo sale bendecido y trae oro, plata, un montón de materiales, un montón de cosas que ellos sacan de los egipcios. Bien, los egipcios le dan todas sus riquezas para que este pueblo se vaya bendecido y paren las pestes o las plagas. Bien, recuerden que la última plaga, ¿cuál fue? La del primogénito, un golpe duro para la sociedad egipcia. Ahora vamos a ver que ese mismo oro que ellos tenían, que ellos usaron para la construcción de este becerro, era el mismo oro que ellos hubieran podido ofrecer voluntariamente al Eterno para la construcción de el tabernáculo. Pero resulta que escogieron de adorar a un ídolo y obviamente a través de las manos artífices de Aarón obtienen un becerro. Bien, ahora ya sabemos de dónde proviene el oro y por qué un becerro y qué significa esto del becerro, que es básicamente un poco de lo que es una imagen que representaba fuerza, que representaba, recuerden, fertilidad. Y por eso cuando nosotros vemos en el capítulo 32, habla de que ellos hicieron una gran fiesta. Hicieron una fiesta de tal forma de que, perdón, de que habían comido, bebido y hasta se da a entender cuando dice se levantaron a regocijarse, da a entender de que hicieron, ¿qué? Hicieron una adoración muy similar a los rituales de fertilidad del antiguo Medio Oriente que eran muy sensuales y había sexo de por medio. Bien, entonces ya ahí respondimos dos preguntas y estamos viendo que este patrón de Génesis se está de alguna forma volviendo a repetir. Se repite otra vez, una y otra vez, de un proceso en que el Eterno hace un orden perfecto y a causa de la humanidad cae de vuelta ese orden en caos. Pues aquí está sucediendo lo mismo. El Eterno está dando una nueva creación que es el tabernáculo, la representación del Edén. No termina de dar esa instrucción de crear que el pueblo se desvía adorando a otro Dios, adorando a un ídolo, mejor dicho, adorando a Dios a través de un ídolo. Y ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Pero cuando seguimos leyendo vemos que el Eterno no aprueba este tipo de adoración. Bien, vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice que hay un altar y que hizo Aarón un altar para fiesta de Adonai. Como el altar había sido construido para la celebración de una fiesta sagrada, podría llegarse a la conclusión de que era para ser usado para sacrificar, como declara el versículo 6, y eso es algo que nos está declarando las escrituras. Pero así como el culto a Adonai había sido corrompido al introducir una imagen que lo representara, también le era por la conducta de los israelitas en el culto. Había grosería, la excesiva jarana o fiesta, podríamos decirlo, era un aspecto típico de las festividades paganas de fertilidad. Miren, y esto es lo que permite que los comentaristas aseguren de que el tipo de adoración o el ritual que estaban haciendo Israel delante del becerro de oro para una fiesta a Adonai era algo que estaba relacionado con los rituales de fertilidad de de las antigüedades, perdón, de las civilizaciones antiguas del antiguo Medio Oriente. Y en el versículo 19 y 20 nos va a dar un poquito el comentario sobre lo que es el versículo 5 y 6, porque dice que estaban ellos danzando
Y miren lo que dentro del mundo del antiguo Medio Oriente representaba la danza, dice. En el mundo antiguo, a menudo estaban relacionadas con festivales culticos, excepcionalmente en el contexto de los cultos de la fertilidad. Solían ser de naturaleza sensual, aunque no necesariamente. La danza era conocida también en el contexto de la celebración de victorias militares, que se adecuaban al hecho de que era la celebración de una deidad que les habría sacado de Egipto. Wow. Y esto es bien interesante, porque vemos que de alguna forma ellos decían con sus labios, vamos a adorar al Eterno, vamos a hacer una fiesta para Adonai. Pero en sí, al adorar este becerro, que recuerden que representaba fertilidad y representaba fuerza, estaban atribuyéndole también a esta figura, a esta deidad nueva que se crearon, el poder y la fuerza de haberlo sacado de Egipto. ¡Wow! Y esto es algo bien interesante, familia, porque muchas veces pasa, y seguro nos ha pasado, que en algún momento en nuestra vida hemos clamado al Eterno y Él nos ha ayudado. Él ha extendido su mano. Nos empieza a ir bien. Y cuando nos empieza a ir bien, quitamos nuestra mirada de quien nos dio la bendición y ponemos nuestra mirada en la bendición. O nos autoproclamamos como una deidad y diciendo, yo puedo. Yo fui el que pude hacer esto. Pero en un principio nos olvidamos que fue el Eterno quien acudió a nuestra ayuda. Y esto es algo común, es algo que tristemente pasa dentro de la humanidad. Y yo creo que a cada uno nos habrá pasado en algún momento de nuestra vida. Es algo común, que es algo que tenemos que empezar a lidiar y obviamente por eso existen los mandamientos, para que podamos corregir esas actitudes. Así como está sucediendo aquí con el pueblo. Ellos de alguna forma están haciendo de una forma, podremos decirlo como, ellos lo están haciendo con una buena intención, porque están haciendo fiesta para Adonai. Una buena intención, y vamos a ver que más adelante sucede también algo similar con una buena intención. Pero lo están haciendo de acuerdo a lo que ellos quieren, de acuerdo a su corazón. Y esto trae caos, y esto viene a traer un caos al pueblo. Cuando baja Moisés del monte, el Eterno le dice, yo voy a destruir, se enciende la ira del Eterno contra el pueblo. Porque miren, por eso dice el Eterno, ellos se olvidaron de mí. ¿Por qué? Porque estaban adorando un becerro que a la vez estaba simbolizando quién era quien los sacó de la tierra de Egipto. Y estaban diciendo, es este ídolo que nos sacó con mano fuerte de Egipto. Bien, vamos a leer los versículos 5 al 7 para tener un poquito más de contexto, familia. Vamos a leer el versículo 5 al 7. Y dice, y bueno, y vino Aarón y edificó altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Miren, el Eterno está diciendo, el pueblo se ha corrompido. Pronto se han apartado de mí, del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y lo han ofrecido, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! Familia, miren, esto es increíble, porque miren, de vuelta, hay un proceso de caos. Y el Eterno nos está confirmando de que el pueblo se desvió del camino. Fue ellos, y ellos estaban adorando supuestamente a Dios, pero en sí ellos estaban adorando ¿a quién? Al becerro de oro. Dice, Israel se hizo estos becerros y han ofrecido sacrificio a ese becerro. No era al Eterno, sino que fue a ese becerro. Entonces, vemos un poquito lo que recién leíamos, que ellos estaban adorando de acuerdo a lo que era las perspectivas del antiguo Medio Oriente. Habían levantado este altar, ellos estaban
entienden los comentaristas, de acuerdo al contexto cultural, estaban ellos haciendo una fiesta de acuerdo, un festival de acuerdo a los paganos, de acuerdo a lo que era la fertilidad. Bastante interesante, familia. Y esto nos está mostrando este proceso, familia. Como yo les decía, hay un proceso de orden y de caos. El Eterno pretende mantener un orden perfecto, pero ¿quiénes son los que se encargan de entrar en caos, hacer entrar en caos esa nueva creación? Familia, somos nosotros. Por eso es que, como dice en los versículos 5, en el versículo 8, dice, pronto se han apartado del camino que yo les he mandado. Por eso ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Volver al camino que nos ordenó el Eterno, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, y eso va a hacer que podamos caminar de una forma recta, agradable delante del Eterno. No como yo quiero o como yo quiero adorar al Eterno, a mi forma, a mi manera. De eso no se trata, familia. El Eterno es un Dios celoso. Él no quiere que se lo compare con los dioses del antiguo Medio Oriente. Él no quiere que su pueblo lo adore. Es más, es un mandamiento para Israel. No adorarán al Eterno como adoran las naciones. Ni siquiera se nos tiene que ocurrir preguntar cómo adoraban esas naciones a sus dioses para nosotros hacer lo mismo. Y ahora entendemos aquí qué es lo que está sucediendo, familia. Vamos a leer los versículos 15 al 16. Vamos a ir, no vamos a tocar todo el capítulo, vamos a tocar algunos puntos principales. Versículo 15 y 16 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Familia, nosotros siempre hemos imaginado que eran dos tablas con 5 mandamientos, una en cada lado, y no es así. Miren lo que nos menciona aquí, dice que cada tabla estaba escrita por ambos lados. De uno de otro lado estaba escrita, y las tablas eran de obra de Dios, y escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alardidos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de canto oigo yo, dice. Y él ya sabía lo que estaba sucediendo. El Eterno le reveló lo que estaba haciendo el pueblo. Estaban adorando a un becerro de acuerdo a cómo se adoraban en las naciones a sus dioses. Y aquí un datito bien interesante es esto de las tablas, familia, porque esto nos va a enseñar que muchas veces no es como nosotros imaginábamos las cosas. Ellas estaban escritas de un lado y el otro, y esto es algo normal y era algo común en el antiguo Medio Oriente. Miren, familia, escritura de ambos lados, y esto es de acuerdo a la arqueología, lo que se ha encontrado en la arqueología y en el contexto cultural. El uso de las dos tablas posiblemente indica que Moisés recibió dos copias, y no que algunos mandamientos estaban en una tabla y los demás en la otra. El hecho de que eran de piedra sugiere un tamaño mayor que si fuera de barro, aunque tabletas inscriptas de piedra como la de los calendarios de Geser podrían ser tan pequeños como para caber en una mano. La práctica egipcia de ese periodo era usar placas de piedra extraídas de las rocas. No era inusual que se las inscribiera por delante y por detrás. Cuando la escritura llegaba al final, a menudo continuaban alrededor del borde inferior y pasaban al otro lado. Incluso placas que cabían en la palma de la mano podían contener entre 15 a 20 líneas. Increíble, familia. Eso es bastante increíble, porque ahora esto nos puede dimensionar el tamaño de las tablas. Tenemos la imagen que puedan haber sido tablas muy grandes, pero ahora a través del contexto podemos saber que no eran tan grandes y que podían estar escritas de los dos lados. ¿Por qué es esto? Básicamente es porque lo que estaba trayendo en sus manos Moisés era el convenio, era el pacto escrito, por escrito, en que había hecho el Eterno con su pueblo. Y venían dos copias, dicen los comentaristas que se puede indicar de que podía traer dos copias. ¿Por qué? Porque al ser un convenio entre el pueblo y su Dios, y Dios y su pueblo, una copia quedaba para el rey y otra copia quedaba para la deidad. Y resulta que para Israel, su rey es su deidad. Por eso ambas tablas están dentro del arca del pacto. No hay otra cosa que el arca del pacto, en el arca del pacto que las dos tablas.
Nada más, familia. Es todo lo que hay. Y ahora vemos lo que representa. ¿Y qué estaba escrito en estas dos tablas? Estaban todas las condiciones del pacto legal que había hecho el Eterno con su pueblo. Y eran todas los mandamientos, los estatutos que el pueblo eh, tenía que obedecer. Eran las condiciones del pacto para mantenerse en la bendición. Y también estaban las cláusulas que si rompían el pacto iban a entrar en maldición, que son las consecuencias negativas. Entonces estamos viendo de que ahí ahora podemos ver este tema de las tablas, tienen una representación que es legal y que es el pacto del Eterno. Estaba trayendo el pacto. Ahora, cuando vemos más adelante que cuando desciende a Moisés y él rompe las tablas, eso representa la ruptura del pacto, que el pueblo rompió el pacto que el Eterno hizo. Recuerden que antes de todo esto, el pueblo le dijo a Moisés y al Eterno que iban a hacer todo lo que él ordenara, todo lo que el Eterno, todo lo que el Eterno ordenara, el pueblo lo haría. Y resulta que, miren el resultado después. El pueblo terminó haciendo totalmente distinto. Recuerden que el pueblo había alcanzado a escuchar las 10 palabras. Y dentro de esas 10 palabras era una bien clara. No se harán ídolos, no se harán becerros, no se harán animales como para idolatrar, para hacer como figuras para adorar a Dios. El segundo mandamiento ellos lo estaban quebrando y hacía muy poco que el Eterno se los había dado. Hacía no más de 40 días y 40 noches que habían escuchado la voz del Eterno de forma audible y ellos empezaron a ¿qué? A adorar de acuerdo a su forma de ver el mundo, de acuerdo a lo que ellos habían aprendido, de acuerdo a lo que había en sus corazones. Entonces, aquí vemos la actitud del pueblo. Estamos conociendo la actitud del pueblo. Ahora vamos a conocer la actitud de Aarón, familia. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32. Vamos a ir a los versículos 9 al 25. Y ahí nos va a hablar de la actitud de Aarón. Nos va a hablar de cómo Aarón ha actuado con respecto a esto, al 19 al 25. Y miren cómo es la actitud ahora de Aarón. Hemos visto la actitud del pueblo. El pueblo, al ver que su líder no volvió, le preocupó más que nada que quién los iba a sacar del desierto. Entonces le piden a Aarón que construya un ídolo. Aarón construye un becerro de oro. Y ahora, miren la actitud que tiene Aarón cuando es confrontado con el caos. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. De acuerdo a los comentaristas, esto también nos muestra de que el becerro no era una pieza tan grande ni pesada, que creen que más que nada lo que hizo Aarón fue tallar un becerro en madera y recubrirlo en oro. Por eso fue tan fácil la destrucción y que no era un objeto tan grande. Por eso es que fue fácil para Moisés poderlo moler, poderlo hacerlo polvo y dárselos para que lo beban. Y dijo en el versículo 29, dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo. Wow, aquí Aarón está usando una gran verdad del pueblo para justificarse. Recuerden que antes el pueblo se había quejado de que no tenían que comer, que no tenían que beber, que a Moisés los había sacado de la tierra de Egipto para matarlos, los hubiera dejado que morir en Egipto, era mejor que morir en el desierto. Y miren, está usando esas palabras dichas por el pueblo y Aarón está justificándose con esas palabras. Dice, tú conoces al pueblo que se inclina al mal. ¿En serio? ¿Era solamente el pueblo o él también? Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Miren cómo Aarón está hablando medias verdades. Está usando una verdad del pueblo para justificarse, pero está hablando en medias verdades. Porque cuando nosotros vemos en los versículos 5 y 7, del 5 al 7, vemos que Aarón, ¿qué hizo? Recibió el oro y tomó herramientas para trabajar ese oro y obtuvo un becerro de oro. Bien. Entonces es algo que tenemos que tener en mente, familia. Es algo que tenemos que tener en mente eso, que aquí Aarón se está justificando. ¿Y esto a qué nos hace acordar, familia? ¿A qué nos está haciendo acordar esto? Esto nos está haciendo acordar, miren, a lo que sucedió en Génesis, capítulo 3, versículo 11 al 14. Miren, y hay algo muy similar en las actitudes. Capítulo 3 del versículo 11 al 14. Y dice, y les dijo, ¿quién te enseñó que estábamos desnudos? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Adonai dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Adonai, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Familia, miren, es muy similar la actitud que tiene Aarón con la actitud que tuvo Adán y Eva. ¿Quién tiene la culpa? Y fue el pueblo, no fui yo, fue del fuego, porque salió del fuego este becerro que están adorando. Familia, obviamente que esto que nos muestra, de que Aarón no era perfecto. Aarón era un ser humano como yo, como ustedes, familia, que tenemos que lidiar con nuestra mala inclinación, que tenemos que lidiar con nuestro carácter, con nuestro corazón que siempre se inclina al mal. Aarón era humano, Moisés tampoco era perfecto, Abraham tampoco era perfecto. Pero ¿saben qué, familia? Esta es la esperanza que tenemos, que siendo imperfectos, siendo una familia disfuncional, el Eterno puede obrar si nosotros decidimos obedecer sus mandamientos, caminar de forma recta delante de Él. Él puede mejorar nuestros caminos. Y esto es lo que está sucediendo, familia. Aquí vemos cómo Aarón, él está justificándose delante de Moisés, pero no está reconociendo su culpa, sino que por la forma que está hablando, como él está hablando, él se está justificando. Y miren, ¿y por qué Moisés le pregunta a él? Y miren cómo le pregunta, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Miren, Moisés sabía que la culpa era de Aarón. ¿Por qué? Porque miren, Aarón tenía una función. ¿Cuál era la función de Aarón? Era ser el sumo sacerdote. Él y sus hijos eran los sacerdotes, los que iban a administrar en el tabernáculo. Fueron nombrados y tuvieron ese don y esa gracia. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 9. Dice lo siguiente. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y los atarás las tiras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Aquí no es un estatuto, sino que es un derecho, es un privilegio que recibe Aarón, pero tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Aarón y sus hijos? Vamos a Ezequiel, capítulo 44. Y ahora vemos eh, por qué Moisés de alguna forma le está diciendo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho pecar al pueblo? Y en eso se trata de justificar, se está tratando de justificar a Aarón. Miren lo que dice capítulo 44 de Ezequiel, capítulo 44, versículos 23 al 24.
¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál era la función que tenía que cumplir Aarón y sus hijos? Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En las cosas de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Miren, esa era la función que tenía Aarón y sus hijos. Era cual enseñarle al pueblo qué era lo santo y lo profano, qué era lo puro y lo impuro, qué era la forma correcta de dirigirse al Eterno. ¿Y qué resulta? Resulta de que el pueblo terminó adorando como adoran las naciones al Eterno. Sí, como adoran las naciones a sus dioses, terminaron adorando al Eterno. Y ahí vemos por qué Moisés en el versículo 21 le habla a Aarón de esta forma. Le está hablando de que, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has permitido que hagas esto? Y vemos que, ¿qué hace Aarón? Aarón empieza a justificarse, empieza a usar excusas, empieza a usar eh, verdades del pueblo. Eso es interesante, ¿no? Y aparte de eso, empieza a justificarse y empieza a traer culpas. Y este es otro punto que nos permite hacer una conexión con el libro de Génesis, que empieza a ver ahora un patrón en donde el Eterno establece un orden y la humanidad nos encargamos de qué? De que entre esa creación en caos. Y miren, es tan similar que es la misma forma en que se justificó Adán y Eva. Aarón se está justificando, echándole la culpa al pueblo y echándole la culpa al fuego, porque fue el fuego quien creó ese becerro y no fue él. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué perdona el Eterno a Aarón? Y esto un poco como también, como ya para concluir, familia, como conclusión. Vemos que tanto Moisés, vamos a ver en esta historia de Israel en el desierto, no fue perfecto, pero Aarón tampoco era perfecto. Como los patriarcas tampoco fueron perfectos. Si analizamos, siempre hubo alguna cuestión que cometieron un error y que ese error trajo una consecuencia. Pues esta no es la excepción, familia. ¿Por qué? Porque hay un patrón en la Biblia que es de estar en orden, pasar a caos, de pasar del caos al orden, y que siempre el Eterno, en su inmensa misericordia y bondad, quiere llevarnos a su orden perfecto, pero siempre somos nosotros quienes ponemos un pretexto, quienes ponemos un pero, y nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestra mala inclinación. Y la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué el Eterno perdona a Aarón? Simplemente es porque Moisés intercede por el pueblo, intercede por Aarón delante del Eterno. Y aquí podemos ver una imagen de Moisés con Yeshua el Mesías. Porque en este caso entran en caos. El Eterno está haciendo una creación perfecta que es su tabernáculo. Ya está por bajar Moisés y se encuentra con esto, que el pueblo está desobedeciendo, se descarrió, está adorando a un becerro, haciendo cosas que no deben de hacer. Y Moisés clama por ese pueblo y es perdonado, y Aarón es perdonado porque intercede Moisés. Obviamente, de que sea perdonado Aarón no quiere decir que él está exento de las consecuencias. El Eterno le perdona la vida porque recuerden, él estaba cumpliendo una función, él tenía que cargar con la culpa. Por eso es que Moisés en el versículo 21 le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, Moisés le está diciendo, es tu culpa, Aarón, por la cual el pueblo pecó. Él era el que tenía que encargarse de enseñar lo santo y lo profano. Él tenía que morir por no haber cumplido su función. Pero Moisés intercede. Es una figura del Mesías. Y esto lo podemos relacionar con el día de hoy nosotros, familia.
Nosotros hemos sido perdonados por nuestra rebelión a través de Yeshua, pero eso no nos libra de las consecuencias. Hoy tenemos que lidiar con las consecuencias. En el mundo que vivimos, que está en caos, es consecuencia de habernos apartado del eterno, familia. Pero tenemos esta gran bendición de poder tener la posibilidad de poder aprender, de poder estudiar, de poder corregir y minimizar los efectos de esas consecuencias en nuestras vidas, en nuestros hogares. Esto es lo que podemos aprender, familia. Y vemos cómo ahora se va a dar un patrón, y cuando seguimos estudiando la historia de Israel, vamos a ver que una y otra vez el Eterno restablece el orden, Israel se encarga, la humanidad se encarga de entrar en caos. De vuelta el Eterno vuelve a levantar a alguien que traiga orden, y vuelve y sucede. En los reyes pasa una y otra vez. Los profetas fueron enviados, y vamos a ver que algunos pudieron ver como Esdras, por ejemplo, y Nehemías, que pudieron traer el orden, pero se encarga de que el pueblo de entrar en caos de nuevo, de olvidarse los errores que cometieron. Aquí sucede exactamente lo mismo, familia. Y podemos ver ahora cómo esto lo podemos relacionar con nuestras vidas, familia. Hoy a través de Yeshua somos perdonados, pero ahora tenemos que empezar a enfrentar esas consecuencias, familia, de no haber obedecido los mandamientos. Y por la gracia y la misericordia del Eterno vamos a poder sobrellevarlo a eso y poder pasar adelante y poder educar a nuestros hijos en los caminos y que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Es el tiempo de levantar una nueva generación, familia. Una nueva generación que ame al Eterno, que ame la Torah, que camine por la Torah. Hoy a mí me sorprende ver jóvenes, muchachitos, muchachitas, niños, que se han aferrado tanto al pacto, que uno hablarles del Shabbat, hablarles mal y no les gusta. Te lo hacen saber. Defienden el Shabbat, defienden el Eterno, defienden la Torá y están dispuestos a obedecerla. Entonces, familia, es lo que tenemos que hacer. Reivindicar, hacer un tikkun, una rectificación de todo eso, familia. Sí, vamos a pasar por consecuencias, pero tenemos esa esperanza que nos enseñan las Escrituras, que puede el Eterno tomar una familia disfuncional y poder trabajar con esa familia, llevarla al orden perfecto para que esa familia camine dentro de los parámetros que el Eterno nos ha dado. Familia, esto ha sido como un pequeño repaso de esta porción. Un poquito vamos a verla en el contexto y miren todo lo que hemos podido aprender. Cómo esta porción se relaciona con Génesis. Ahora podemos entender un patrón, que esto lo habíamos hablado en el estudio de caos y cosmos, de que hay caos, orden, caos, orden, caos, y siempre está este proceso, hasta llegar al último de los tiempos en Apocalipsis, que tanto Génesis como Apocalipsis es como la visión de macro de este orden perfecto o de este nuevo orden que el Eterno quiere traer, que es simplemente restaurar el Edén y que nosotros podamos habitar delante de él. Y ese era el propósito por el cual ordena levantar el tabernáculo, un santuario, para él poder habitar entre su pueblo y que su pueblo habite con él. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este estudio. Espero que haya sido de bendición. Nos vemos en el próximo estudio, en la segunda parte de El Becerro de Oro e Israel. Shalom, familia. Bendiciones. Bien, gracias al pastor Augusto por habernos traído tremenda enseñanza en esta noche. Pastor Augusto, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche la parashá de la semana. Muy interesante, muchos temas que discutir y vamos a estar pendientes de esa segunda parte de esta parashá, porque de verdad que está llena mucho de información, mucha información. Cada vez que estudiamos esta porción, quisiéramos estar mucho tiempo, pero el tiempo a veces nos priva de poder enseñar más cosas. Pero damos gracias al Eterno por habernos dado la oportunidad de poder traer la enseñanza esta noche. Okay. No, gracias a ti, mi hermano. Gracias por compartir este tiempo.
Espero que haya sido claro. Les pido mil disculpas, familia. Estoy teniendo problemas con la cámara. Es un problema de software, de actualizaciones seguras, así que les pido mil disculpas. No es la primera vez, ya pasó el jueves, pero bueno, gracias al Eterno pudimos terminar con el estudio. Amén, amén, amén. Quiero dar gracias también a todos aquellos que se pudieron conectar a través de la página de Facebook. Muchas gracias. Espero que pasen un Shabbat hermoso en familia. Que el Eterno les bendiga, les cuide y les guarde. Así que será hasta la próxima. Shabbat Shalom.